precisamente Felipe Calderón retuiteaba esta investigación, entre comillas, de ProPublica, que también publica en la Dolce Vele Anabel Hernández, y pensaba en ti, doctor, porque es como si Cabeza de Vaca siguiera insistiendo en que tú eres el malandro, el mafioso, cuando se muerde la lengua y seguramente sangra, ¿no? Pensaba en esas similitudes. Felipe Calderón, ¿con qué autoridad moral? Cabeza de Vaca, ¿con qué cara apunta sus dardos venenosos contra ti? En ese sentido lo pensaba, doctor. Sí, bueno, Felipe Calderón, pues no sabemos en qué condiciones etílicas estará en este momento, en el momento que tuiteó, pero no hay que tomarlo con seriedad. Yo creo que el punto central es que hay varios elementos que hay que tomar en consideración, y déjame citar Querétaro como ejemplo, pero hay que plantearlo a nivel nacional. Primero, el que ya me referí, la popularidad del presidente va en aumento, 68, 70% de popularidad. Segundo, las encuestas pues no mienten, están planteando que en Querétaro, la doctora Claudia Sheinbaum va por encima de la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, y a nivel nacional esta diferencia se incrementa de 16 puntos, que es lo menos que ha sacado una encuesta reciente en un periódico de circulación nacional, hasta 30 puntos de ventaja. Yo creo que esto se puede ampliar porque existe un enorme compromiso de muchos grupos sociales de mantener la cuarta transformación. Y creo que eso es lo que los tiene finalmente desesperados. Muchos de los golpes que dio el presidente López Obrador están relacionados con esquemas y estelas de corrupción del Partido Acción Nacional. Pienso en los casinos, pienso en las estancias infantiles, pienso, por supuesto, en los desarrollos inmobiliarios, donde llega el Partido Acción Nacional al ejercicio del gobierno, y eso incluye evidentemente Querétaro, pero también la Benito Juárez, también la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, también Guanajuato, se generan, también Tamaulipas con Cabeza de Vaca, se generan cárteles inmobiliarios. Por un lado, la extorsión a los desarrolladores para que les otorguen terrenos a cambio del uso de suelo o departamentos o casas, y después también el hecho de que adquieren tierras, sobre todo ejidales, a precios muy bajos y después los venden a precios altos. Y ese fue el negocio del calderonismo, ese fue también el negocio que se ha vivido en los gobiernos estatales del Partido Acción Nacional, y finalmente es algo que ha tenido un enfrentamiento por parte de la 4T. En Benito Juárez, pues, quien enfrentó esta problemática fue Ernestina Godoy y la doctora Claudia Sheinbaum, pero pues, también en otros estados, en Tamaulipas, lo tuvo que enfrentar Américo Villarreal, y sobre todo recuperar el despojo de los inmuebles que han estado desarrollando los gobiernos de Acción Nacional, incluyendo, por supuesto, a Cabeza de Vaca. Yo creo que veo una desesperación. Veo que no entienden que no entienden, y no entienden que el país cambió en otra dinámica. Mi explicación es, claro, vivimos una época de transición democrática, evidentemente, donde había gobiernos divididos, 3 partidos políticos disputándose el poder, pero ¿qué sucedió? Y creo que este punto central es que la etapa de la transición democrática ya concluyó. Y concluyó, entre otras cosas, porque a pesar de que había un discurso de división de poderes, a pesar de que había un discurso de órganos autónomos, había un exceso de simulación. Y mientras el PRI y el PAN simulaban con las instituciones, todos sabíamos que muchos ministros de la Corte terminaban acordando lo que Humberto Castillejos les decía, o lo que les decía Gómez Montt o el propio García Luna en la época de Calderón. ¿Y qué significaba eso? Que los ministros hicieran lo que quería el presidente. Pues eso era una simulación. ¿Dónde estaba la división de poderes realmente? Pienso en la investigación de la elección del año 2012 en materia de financiamiento ilícito. Se empezó hasta el año 2017 en la FEPADE. Es increíble que el entonces CIFE, el Tribunal Electoral, hubieran validado esa elección, porque era un juego de simulaciones. Alguna vez escuché a
a Francisco Acuña, presidente, en su momento presidente del INAI, diciendo que él no era en el gobierno de Peña Nieto, diciendo que no era una abrelatas, que él no iba a abrir la información del gobierno. Oye, pues entonces, ¿para qué sirve el INAI si no vas a abrir la información? Es un buen español de simulación. ¿Y qué sucedió mientras el PRI y el PAN simulaban? Se fue construyendo desde lo subterráneo, desde todos los grupos sociales afectados, desde quienes de alguna forma u otra fuimos damnificados por los gobiernos del PRI y del PAN, un sentimiento en torno a un liderazgo carismático como es el del presidente Andrés Manuel López Obrador. El resultado fue ese 53% de la votación que tuvo el presidente López Obrador en 2018, estas 23 gubernaturas que en este momento tiene Morena, más 24 la del Verde Ecologista en San Luis. Y también yo lo cerraría con la distancia de los 30 puntos 25 que tiene la doctora Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿qué pasa con el PAN y con el PRI y con el PRD? Bueno, el PRD no se dio cuenta, no se han dado cuenta que ya se murieron, pero de modo es como The Walking Dead. Y el caso particular del PRI y del PAN, no entienden que no entienden. No entienden que ellos mismos debilitaron un modelo que había construido, y eso hace que Morena sea un partido predominante, que sea un partido con una enorme movilización, que sea un partido en expansión, cuando vemos que el PRI y el PAN pues ya llegaron a su techo histórico. Y ahí es donde gente como Felipe Calderón no logra entender y genera este tipo de conductas. Mi experiencia con Cabeza de Vaca y con su sector y sus lacayos, incluyendo un Saco de Pus, es que siempre se juega vía nado sincronizado. Es decir, si una periodista saca un asunto en contra del presidente y después, momentos después, Felipe Calderón lo está retuiteando, pues es porque ya hay una vinculación entre ambos.